porque se viene un tema sumamente candente y no vamos a perder mucho tiempo, si vamos a poner un importante contexto, una base para lo que viene a continuación. Acá comienza el informe de todas las tormentas juntas sobre el acuerdo porcino con China. Afortunadamente contamos con altos profesionales, altos capos para entender bien esta cuestión. Vamos a ponernos en contexto. El último disparador sobre lo que es socialmente y mediáticamente el acuerdo porcino con China fue una nota de El Cronista que fue titulada "Avanza un acuerdo con China para favorecer la producción y exportación de cerdos". El gobierno, decía la nota, tiene avanzado un memorándum de entendimiento con China destinado a desplegar una millonaria inversión del gigante asiático en la Argentina para desarrollar granjas de producción porcina. El objetivo es exportar unas 900.000 toneladas de carne por año a Beijing. La realidad es que este artículo no siempre fue así, no siempre tuvo ese título y ese cuerpo. Tenemos que ir unas horas antes o entre medio a un tuit de la Cancillería argentina en donde desmienten esta nota. Esta nota que en realidad tuvo otro título y que era un título afirmando que el acuerdo porcino con China mediante un memorándum de entendimiento estaba hecho. Era un hecho, era una realidad. Cuando en realidad no. Era solamente un avance en el acuerdo porcino con China lo que estaba sucediendo. Insisto, la propia Cancillería desmintió al Cronista y el Cronista tuvo que modificar el título de la nota. ¿Qué opina el gobierno del acuerdo porcino con China? Es muy interesante lo que ha postulado el ministro de Producción, Matías Culfas, quien es uno de los miembros del oficialismo que más abiertamente ha defendido el acuerdo porcino con China. Culfas defendió las granjas porcinas de China y volvió a comparar a Argentina con Alemania. Argentina produce carnes de que es argentina, de hecho en los últimos años se duplicó la producción porcina sin ningún tipo de inconveniente. Me parece que se instaló una idea equivocada sobre el acuerdo porcino con China. Lo que hay en China es un interés en comprar carne argentina y de muchísimos países del mundo, porque tienen necesidades y es una economía que ha crecido muchísimo y necesita más abastecimiento de carne y la Argentina tiene la capacidad para dárselo, para hacerlo. Esto dijo Culfas en el medio Cenital. Felipe Solá también se manifestó a favor del acuerdo porcino con China vía Twitter. Alberto Fernández, acá metió una contradicción porque si Culfas, Solá están de acuerdo, Alberto Fernández, el presidente, nos ha dejado en offside porque se sacó una foto junto a Liz Solari en una reunión con la Red Vegana Argentina y en la leyenda del cartel decía "no al acuerdo porcino con China". No se termina muy bien de comprender. Puntualmente, y ya pasamos al primer invitado que tenemos, el acuerdo de Argentina con China para producir carne de cerdo implica que el gobierno nacional busca avanzar en la instalación de 25 plantas productoras de carne de cerdo en el norte del país en los próximos 6 años. Esto se lograría gracias a la inversión de empresas chinas. Se espera que las plantas produzcan 900.000 toneladas por año que serían destinadas a China, según explicaron a la web Chequeado, el proyecto Chequeado, fuentes en la Cancillería argentina. Quienes sostienen el proyecto vanaglorian el ingreso de divisas y hablan de que la cuestión ambiental está saldada. Quienes critican el proyecto, el acuerdo, dicen que la cuestión medioambiental sería devastadora si se realiza, si se lleva a cabo este acuerdo con China. Vamos a tener al primer invitado al respecto. La verdad que es un placer tenerlo. Él es profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Universidad Nacional de Moreno. Hace 10 días publicó en la agencia Paco Urondo un artículo que dio mucho que hablar y que incluso fue recomendado por Pedro Rosenblatt, que se tituló "Desarrollo y Ambiente, muchas tácticas sin ninguna estrategia". Hablamos de Eduardo Crespo. Eduardo Crespo, bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. Acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. Un placer, Eduardo, gracias a vos. Te hemos visto en C5N, en la agencia Paco Urondo leído, opinando sobre medio ambiente en general, pero bueno, siempre en el epicentro está este acuerdo porcino con China. Hay una pregunta madre que va a rondar este bloque, que es: ¿cuál es tu lectura sobre la reacción social, política, medioambiental que ha tenido el acuerdo porcino con China? ¿Qué lectura tenés al respecto? ¿Qué análisis haces? Yo creo que hay una manipulación muy grande, digamos, se levantan aquí un conjunto de amenazas, de cucos, digamos, cualquier cosa que se haga se va a convertir en un Chernobyl, es decir, ahora resulta que producir chanchos con argumentos muy confusos nos va a llevar, no sé, a una crisis epidémica o, no sé, algún deterioro, no sé, emisión de dióxido de carbono. Los argumentos son muy confusos, muy confusos. Siempre hay riesgos, en toda actividad productiva hay riesgos, es decir,
No conozco ninguna, que me digan una actividad productiva que no tenga algún riesgo ambiental o de cualquier tipo, alguna actividad humana productiva, ¿no?, que no tenga riesgos, y ahí hablamos, pero el tema de no producir, el riesgo es sencillamente un empobrecimiento general, que me parece el camino al que vamos, y de hecho ya lo estamos viendo, estamos en medio de una situación muy grave, y en ese contexto aparecen todo un conjunto de movimientos para evitar salidas mínimas en términos de exportación. Si Argentina no exporta, las consecuencias son muy claras. Aquí no es un tema ideológico, me parece que es muy claro. Si Argentina no logra, digamos, colocar más productos en el mercado mundial, no puede crecer, sencillamente eso, y si no crece no hay empleo, y si no crece no sale de la pobreza. Evidentemente para mucha gente, digamos, es difícil, es un tema que evidentemente no se entiende. Imagino que es parte, digamos, de una cultura urbana en donde alguien puede imaginar que se puede comprar sin vender nada, por ejemplo. Ni siquiera a nivel individual es cierto que alguien puede comprar sin vender nada. Es decir, alguien vendió algo para tener un poder de compra. Y Argentina necesita de muchas importaciones, y para eso necesita exportar, necesita colocar productos en el mercado mundial. Otra alternativa no le veo, por lo menos me parece muy claro esto. No estamos hablando, ni siquiera esto es ciencia económica, esto son, digamos, restricciones de tipo ingenieril. Pero esto no se ve, o se hace que no se ve, tal vez hay manipulación de grupos interesados en que estas cosas no funcionen, no lo sé, pero me parece que las consecuencias son muy complicadas y realmente si no hay proyectos de exportación, Argentina está condenada al estancamiento o al empobrecimiento. Es decir, o nos paramos, que sería el mejor escenario, o vamos para atrás. Eduardo, en ese sentido no, porque esto de los intereses, justamente, de nuevo, hay una nota que escribiste en la agencia Pacurondo que tomó mucha difusión por su propio vuelo y también por una recomendación que hizo Pedro Rosenblatt en su Instagram. Yo llegué a ella a través de esa recomendación, y hablas de ¿cómo decirlo? Los intereses contrarios a la diversificación productiva que generan que se cuestione el acuerdo, entre otros cuestionamientos, el acuerdo porcino con China. Una especie de, dicho en los términos de la nota, decime si más o menos es así, una condena al monopolio, los oligopolios del agro. ¿Esto puede ser que haya un impulso desde el agro para la no diversificación productiva? ¿Crees cuál es el rol de los activistas medioambientales que han denunciado el acuerdo? ¿Cómo ves esos agentes? Claro, ahí uno no sabe si es premeditado o no. El efecto es muy claro. Es decir, Argentina, si no diversifica su matriz productiva, si no logra que las provincias, por ejemplo, exporten o por lo menos coloquen su producción en forma competitiva, sea en el mercado mundial o en el mercado doméstico, Argentina sigue cada vez más dependiente del agropampeano. Es el único que provee divisas, de modo que, de hecho, uno ve algunas de estas actitudes y, por ejemplo, el diario La Nación ahora está probando. Bueno, ayer salió un reportaje en donde hay alguien que responde, digamos, en el sentido contrario, pero uno ve la editorial de la semana pasada, creo que fue el lunes, sí, el lunes de la semana pasada, apoyando lo que se hizo en Tierra del Fuego. Sí, efectivamente. Las salmoneras, la producción de salmoneras, ¿no? El tema de las salmoneras. Ahora, efectivamente esto concentra el poder en el agropampeano, porque es el único que genera divisas. Entonces seguimos con un nivel de dependencia muy grande del agropampeano, y realmente a muy poca gente se le ocurre alguna alternativa que no sea, que no pase por el agropampeano, cobrar más retenciones, o evitar que fuguen divisas, o hacer algo para captar una parte de la renta del agropampeano. No tengo nada en contra de esas medidas, pero primero, no alcanza, y me parece que hace falta pensar otras alternativas. Y bueno, básicamente no alcanza. Si con el agropampeano no alcanza, pero el poder de veto del agropampeano es enorme en la medida en que no haga otra cosa. El poder de veto político del agropampeano es muy grande en la medida que el país no genere alguna otra alternativa. Y me parece que estamos en una lógica puramente distributiva, ver cómo captamos una parte de la renta del agropampeano, y pareciera ser que a nadie se le ocurre, o a algunos se le ocurre. Mencionaron ahí al ministro Culfas, creo que el Ministerio de la Producción es muy claro que esto tiene que ir por otro lado, pero digamos, me parece que en una parte grande del gobierno, digamos, de sectores progresistas y demás, no pareciera que no está muy claro que es necesario diversificar la matriz productiva, es necesario complejizar la producción.
se quejan del extractivismo, pero no, digamos, están profundizando el extractivismo. Es decir, realmente no dejan de desarrollar ninguna alternativa. Si Argentina no genera divisas, no puede complejizar su estructura productiva. Argentina no puede desarrollar una industria si no tiene divisas. Entonces, esta idea de que hay un extractivismo que impediría el desarrollo de otras actividades, no, terminemos con la Europa. Si terminamos con el agropampeano, bueno, que no va a ocurrir, eso no va a ocurrir, eso les puedo garantizar que no va a ocurrir. Digamos, creo que es una buena noticia que no ocurra, pero si termina el agropampeano, digamos, no quiero imaginar qué va a pasar con Argentina. Es decir, analicen simplemente qué necesidades de importaciones tenemos. Al público le podríamos decir, bueno, de todas las cosas que tenés en tu casa, ¿cuáles son importadas, por ejemplo? ¿No? Es decir, de estos aparatos que estamos utilizando ahora para comunicarnos, ¿qué porcentaje se produce en la Argentina? Y debe ser 0, algo. Sí, bajísimo. De cualquier cosa, los enchufes, los electrodomésticos, los autos, todo. Los viajes al exterior, el ahorro de la clase media en dólares. Acá tenemos gente diciendo, no, hay que prohibir la exportación de esto, de aquello, y con el resto que le queda del sueldo, de sus ingresos, va y compra dólares. O sea, hay una inconsistencia total en los planteos que se hacen. Y Eduardo... Hay gente que forma opinión y no advierte que hay una relación entre el consumo y la producción. Eduardo, en ese sentido, ¿no? Porque por supuesto que es la economía donde te moves en las diferentes exposiciones y en lo académico también, en lo mediático, pero sobre todo en lo académico. Esto que hablas, yo, un pequeño paréntesis, dije al principio del programa que voy a aprender, no voy a hacer periodismo, sino que voy a aprender porque es realmente un tema que me interesa mucho. Hay mucha gente que hemos contactado para conversar, vos te has hecho el tiempo para charlar. Esto que vos hablás es la fuga de divisas que se van del país en lugar de circular internamente para justamente reconstruir la economía y que estos acuerdos posibilitarían la entrada de divisas. Lo que yo te quería consultar primero, si esto lo estoy interpretando bien, pero además te hablo en la conversación con amigos, amigas, tomando una birra, y con la contradicción de yo recién me clavé un pescado con un procesado, sin ser más papita que el papa, ¿no? Pero hay que hacerlo sin culpa. Hay que hacerlo sin culpa. Es decir, no somos culpables de querer comer salmón o querer comer un choripán. No, porque en definitiva, si fuéramos consistentes con estos planteos que se están haciendo, tendríamos que tener culpa de comer un choripán. Pero a mí me da culpa porque tengo varios kilos de más, pero no por un tema, digamos, es decir, parece que pasa por otro lado. Pero perdona que te interrumpí. No, vamos, por favor. No, simplemente lo que aparece en conversaciones con amigos, de nuevo, tomándonos una birra e intentando aprender del tema, es tocarnos y decir, che, estamos con un cacho de lana en la boca y bañados en alcohol en gel por una pandemia. Bueno, el origen está en investigación, pero entendemos que provino de murciélagos, desde China, y sin caer en, ojo, porque también está esto de la xenofobia, ¿no? Todo lo que viene de China va a ser pandémico, lo cual es un prejuicio que aquí descartamos totalmente, porque eso es xenofóbico, pero más allá de eso, está esto de, che, guarda, tengamos cuidado porque el medio ambiente no es joda, los murciélagos hicieron este caos, mirá qué puede pasar con los cerdos, nos advierten que eso puede suceder y nos da un miedo genuino, un miedo que realmente queremos intentar incursionar, instruir. ¿Qué postura tenés al respecto y qué análisis haces de estos miedos pandémicos que trae este acuerdo? Hay dos cosas. Primero, acá hay mucha gente de izquierda que también, lo mismo que dijimos del agropampeano, parecen que están jugando para la embajada estadounidense. Primero. Opa. ¿No? Digamos, no sé si es premeditado, entiendo que no. Yo siempre tiendo a tener una. Perdón, ¿qué teléfono? Tranqui. La embajada. La embajada me captó ahí. No, yo tiendo a tener digamos, a creer en la buena disposición de la gente, digamos, no, trato de no ser conspiranoico acá, pero bueno, con todo el discurso de China, bueno, Infobae es la embajada estadounidense, acá no estoy inventando nada y creo que hay toda una movida en ese sentido. Ahora, el tema de las epidemias, sí, siempre las epidemias, casi todas las epidemias en la historia, acá hay que informar, es necesario gente que comprenda, por ejemplo, de temas ambientales en serio. No es la primera pandemia en la historia humana, ni mucho menos. La mayoría de ellas tienen origen, efectivamente, en animales. Algunas en insectos, que generalmente son menos pandémicos, es decir, genera tipo la fiebre amarilla, cosas así, y otras que vienen de los animales domésticos, efectivamente. La vaca, el cerdo, la gallina, siempre ocurrió esto.
De hecho, si miramos, por ejemplo, lo que fue la conquista de América, un factor determinante, diría tal vez el más importante de todos, por el cual un puñado de españoles derrotaron al imperio inca y al imperio azteca. Ahí jugó un papel determinante el conjunto de elementos bacteriológicos, Sí. digamos, epidemiológicos que traían los españoles y también los africanos que venían esclavizados a América, y que no tenían los americanos simplemente porque los primeros tenían mucho más contacto con animales. El único animal doméstico significativo que tenían, por ejemplo, solo los incas, no los aztecas, eran la llama, que en general se mantiene en las montañas y demás. Y ahí hay un tema para explicar que es bastante largo. Ahora, sí, esos riesgos existen, sin dudas. Eso está. Ahora, no vamos a comer más animales, ¿es eso? Porque sí, claro que hay riesgos asociados con los porcinos, hay riesgos asociados con cualquier animal doméstico. ¿Y por qué China generalmente ha sido uno de los factores epidemiológicos? Por dos motivos muy básicos. Uno, que es una de las regiones, siempre fue la región de mayor aglomeración humana en el mundo, junto con la India, porque ahí hay corrientes migratorias de pájaros. Y bueno, después están estas costumbres de los mercados de animales exóticos y demás, y después tienen todo un contacto con toda la zona de las estepas, digamos, donde hay toda una serie de animales, digamos, como murciélagos y demás, y el tema de las marmotas, en fin, ahí es bastante largo de explicar. Sí. No soy un especialista, pero doy clase de estos temas porque, digamos, sí, se relaciona en mucha profundidad, digamos, con la historia humana, pero son inevitables, es decir, no vamos a dejar de comer animales, o sí. Si nos volvemos todos veganos, bueno, habrá otras consecuencias. Les diría, casi todos los estudios de dietólogos digamos, en las últimas décadas, lo que coinciden es que el Homo sapiens, cuando era cazador-recolector, era la principal fuente de alimento del animal. No era, digamos, no comíamos cereales todo el tiempo. Es decir, el tema de la gordura, diabetes, etcétera, viene principalmente por el lado de los cereales. El peor pecado de la historia humana fue la agricultura intensiva, justamente, que nos ha convertido nos ha generado una dieta muy concentrada en trigo, arroz, etcétera. Esto no era la dieta normal del cazador-recolector. La dieta normal era principalmente animales, carne. Entonces, y hay un riesgo asociado con eso, y sí, siempre hay un riesgo asociado con eso. Pero, ¿qué vamos a hacer? La vida es riesgo, ¿no? Ahora, digamos, acá el tema, si no, ¿qué le van a explicar? Que no comamos más animales, ¿es esto? Porque diría, incluso en chanchos, que es algo simple, somos deficitarios. Argentina es deficitaria en producción porcina, importa más de lo que exporta. Entonces, digamos, ¿de dónde salen los dólares? Pero no es solo un tema económico, digamos, primero de dónde salen los dólares, que es un tema económico, y en términos más materiales, que vamos a dejar de comer chancho, vamos a dejar cómo vamos a manejar ese tema. Y Eduardo, hay gente que evidentemente le cuesta entender que hay una relación entre el chancho y el choripán, porque me dicen, no, ¿cómo me criticas el choripán? Mirá lo que dice esta bestia. No, pero se entiende. Para el choripán hay que matar un chancho, desgraciadamente. Hay gente que va con los chanchos a los programas de televisión y pobrecitos los chanchos. Bueno, no sé. Para hacer un choripán hay que matar un chancho. No hay mucha alternativa. No, pero se comprende incluso esto que hablábamos al principio de la, entre comillas, contradicción, ¿no? Porque uno se compromete con temas ambientales siendo consciente de que a la noche, de nuevo, si tiene la fortuna, esto ya es otro tema que podemos dejarlo para otra ocasión, no el precio de la carne, pero si tiene la fortuna de poder contar con un cacho de churrasco y un bife, lo que fuera, y un poco de puré, entra en esta especie de, en el sentido más social, más cotidiano, contradicción. Yo quería, sé, Eduardo, que tenés unos minutos finales, te quería consultar porque hay una particularidad, si bien vos hace mucho tiempo que estás hablando de este tema, y nos permite tener esta mirada sobre el ingreso de divisas en general y el acuerdo porcino en particular, y por eso queríamos llamarte en este bloque especial. La nota se difundió mucho, llegamos muchos pibes de mi edad, 25, 30, 35, llegamos a la nota, no solo por lo que vos difundís, sino también por la recomendación que vino de un referente de la comunicación mainstream, como es Pedro Rosenblatt. ¿Qué te generó este compartimiento? ¿Por qué crees que se dio de una figura bastante progresista, bueno, del peronismo? ¿Cómo tomaste esta difusión que te dio esa figura? No sabía, que me acabo de enterar acá, que lo dijiste vos, que me defendió. No
No sé si fue por Twitter, por dónde fue. Por Instagram, fue por Instagram. Ah, es que yo casi no uso Instagram. Sí. Lo usé el otro día para el programa este de Berkovich, que de hecho tuve varios problemas para conectarme. Yo uso más que nada Twitter, soy tuitero ahora, sí. Pero Instagram no uso. No sabía que había... que me compartió. No, yo creo que hay preocupación en cierta gente del gobierno, justamente porque está esta discusión, es una discusión válida. Creo que hay sectores que empiezan a darse cuenta, bueno, mirá, si seguimos este camino, no salimos de la situación en la que estamos. Lo cual no quiere decir tampoco no atender el tema del medio ambiente, al contrario, yo te diría, para ir enfrentando los problemas ambientales necesitamos un nivel de inversión muy grande. Es decir, para enfrentar en serio los problemas ambientales, por ejemplo, los más graves que tenemos en la zona del AMBA, se necesita una gran inversión en saneamiento, en el tema de los basurales, en el tema de las cloacas. Es decir, acá el gran problema ambiental no está en Andalgalá, no está en la meseta chubutense. Es decir, la meseta chubutense no quiere decir que sea un territorio prescindible y todas estas pavadas que están diciendo, porque estamos hablando de menos de una persona cada 10 kilómetros cuadrados. En el AMBA estamos hablando de más de 3.300 personas por kilómetro cuadrado. Ahí tenemos el principal problema ambiental y para resolverlo no es dejar evitando el choripán, ¿eh? Si para resolverlo hay que meter cloacas, hay que meter sistemas de saneamiento, de tratamiento de residuos, hay que obligar a las empresas a que no tiren los afluentes al río, a los ríos, porque no es lo mismo, digamos, la materia fecal, digámoslo así, que residuos industriales, metales pesados, ese tipo de cosas. Claro. Y eso cuesta, eso es caro. Hay que hacer algo con los basurales, hay más de 5.000 basurales a cielo abierto, no todos en el AMBA, pero una parte grande en el AMBA. Sí. Eso requiere recursos. Si acá, si la economía no crece, ni siquiera podemos atender al tema ambiental. Esto tendría que estar claro. Me parece que es tan grande la confusión que acá algunos creen que, digamos, una economía en decrecimiento, una economía estancada es buena para el ambiente. Puede ser buena para las emisiones de dióxido de carbono, pero no es buena para los residuos tóxicos que van a los ríos, para las aguas, para el tratamiento de cloacas, para basurales, para todo eso no. Para todo eso no. Eduardo, la verdad que ayer te hemos contactado y tuvimos un intercambio también por WhatsApp. Teníamos una banda de ganas de conversar con vos. Sabemos que no va a ser la última vez porque obviamente que hay muchísimo más que hablar. Hoy nos centramos justamente en esto porque es la temática del programa, pero te hiciste el tiempo, sabemos que son días movidos y bueno, a partir de lo que la nota que hemos leído, que recomendamos fuertemente, que se titula justamente Desarrollo y Ambiente, muchas tácticas sin ninguna estrategia en la agencia Paco Urondo, recomendamos fuertemente eso y tus redes sociales que próximamente te robamos allí en la radio y agradecerte a vos por el tiempo y la buena disposición para conversar con Cítrica. No, les agradezco mucho a ustedes, la verdad es muy interesante el reportaje, muy buenas las preguntas. Por favor. Me dejaste hablar, si te da la oportunidad de hablar después. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Eduardo, un fuerte abrazo, gracias totales. Igualmente. Eduardo Crespo, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tenemos ya en unos segunditos otra nota, tranqui, vamos a ir tranquilos, poniéndonos en tema también para darnos los tiempos técnicos y mediáticos. Pasaba Eduardo Crespo, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y además de la Universidad Nacional de Moreno. Escribió en la agencia Paco Urondo el artículo realmente tremendamente interesante titulado Desarrollo y Ambiente, muchas tácticas sin ninguna estrategia, que lo compartió de vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque es un referente mediático Pedro Rosenblatt, muchos lo consumimos pasiva o activamente, y compartió este tema, lo cual a mí me sorprendió porque imagino que Pedro Rosenblatt tiene una mirada quizá bastante más de centro izquierda o izquierda, más allá de que él se autopercibe peronista, ¿no? Pero este tema nos problematiza, una temática a muchos de los que simpatizamos con causas ambientales y que de hecho vamos a hablar en segundos con alguien de ese espacio, decir, bueno, nos oponemos, luego ¿qué? Bueno, ¿qué pasa con la producción argentina? ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué
siempre aparece la problemática antes de cierta estabilidad, cierta comprensión. Si vamos a problematizarlo, bienvenido sea, porque acá yo estoy aprendiendo, yo estoy intentando comprender, pero necesito comprender el contexto para problematizarlo primero, en términos demasiado conceptuales, pero espero que se entienda. Eduardo Crespo fue una de las voces más interesantes, más potentes y que más lecturas, views tuvo. Estuvo en C5N, en el programa de Alejandro Berkovich, debatiendo con Enrique Viale, estuvo en la agencia Pacurondo, bueno, él está también en el ámbito académico muy metido, y queríamos tener su testimonio. De vuelta, acá estamos aprendiendo, estamos intentando comprender, ustedes en casa sacan sus propias conclusiones. Vamos a tener lo que se puede decir el activismo medioambiental aquí invitado. Estamos a unos segunditos de conectar con Jessy Gentile. Ella es integrante de la coordinadora de la red ecosocialista y es miembro de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Este tema, pobre aquel que crea que este tema se reduce a la instalación o no de una granja. Acá hablamos de temas muy, muy, muy serios para este país, como es la generación de empleo, como es el medio ambiente y las consecuencias que trae el no cuidarlo. Estamos hablando de la Argentina que vamos a transitar en unos años, porque de darse o no la instalación, el futuro será de una u otra forma. Yo acá tampoco soy un árbitro, yo obviamente que uno tiene su postura, pero entiende que una forma de no subestimar al oyente es intentando integrar a la mayor cantidad de gente y la mayor cantidad de lecturas a un mismo tema. Todo esto de nuevo, si estás escuchando ahora, te estás sumando, va a ser subido a Spotify, va a ser subido a YouTube. No, afortunadamente contamos con los medios para vernos en diferido. Estamos a las 14 horas acá en Cítrica Radio, acá en Todas las Tormentas Juntas. Informe a fondo sobre el acuerdo porcino con China. Teniendo las miradas desde lo medioambiental, desde lo sanitario, desde lo económico, desde lo diplomático. La verdad que está súper interesante. Digo, es un tema muy heavy, pero es súper interesante tener este espacio y hacer esto. Ya estamos en comunicación con quien es coordinadora de la red ecosocialista y miembro de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Hace una semana, Basta de Falsas Soluciones, esta coordinadora, digo bien, tuiteó que avanza en nuestro país plurinacional el acuerdo porcino con China, luego de que la peste porcina africana causara estragos en ese continente. El hacinamiento de millones de animales es el caldo de cultivo para nuevas pandemias y crisis sanitarias, no al acuerdo porcino con China. Jessy Gentile, bienvenida a Todas las Tormentas Juntas. Acá Esteban Chacho, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro, Jessy, fuerte y claro. Gracias por estar con nosotros. Estamos en un super bloque a fondo yendo con el acuerdo porcino con China intentando aprender. Lo que hoy venimos a hacer acá es aprender a través del activismo que están haciendo. Vos pertenecés a la red ecosocialista, digo bien, y formás parte de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. ¿Te presenté bien? Perfecto, así es. Además soy cordobesa, vivo en la capital. Y lo interesante de toda esta pelea es que, bueno, yo fui parte muy activa de la asamblea Malvinas Lucha por la Vida que echamos a Monsanto, que es el padre del agronegocio y de los agrotóxicos, y que está íntimamente ligado también el acuerdo porcino con el modelo del agronegocio que tenemos acá en este país, ¿no? Entonces, en un punto el año pasado que largamos una pelea tremenda desde el 25 de agosto sí, hasta fin de año, donde evidentemente creemos que habíamos logrado dar de baja el memorándum. Es más, hasta había una foto del presidente Alberto Fernández con Liz Solari y la urna de las firmas que se habían juntado contra el acuerdo que daba que se había descentralizado, es decir, que pasaba ahora a depender de provincia por provincia, pero que nacionalmente Argentina se desligaba del memorándum nacional con China. Bueno, por filtraciones nos enteramos de que evidentemente esto no es así y que a espaldas del conjunto de la población y también del movimiento socioambiental se seguía laburando con esta orientación de efectivamente llevar adelante el acuerdo. Sí, así que bueno, nuevamente en la pelea. Jessy, justo acá vemos la fondo de pantalla partida. Mira, yo no quiero quemar, lo dije como 50 veces y lo voy a volver a decir. Yo hoy no estoy haciendo periodismo, estoy aprendiendo. Estamos con gente muy interesante, con muchas lecturas del tema y hoy vine acá a aprender y sé que del otro lado la gente también busca aprender porque es un programa que está instruyéndose en lo medioambiental. Ahí veíamos la foto de Alberto Fernández con la urna y vos sabés que mi primera reacción fue:
¿Qué caos vamos a tener diplomáticamente con China? Porque acabás de decir que te opones al acuerdo que auspiciás. Después uno cae en que en la gravedad va por lo medioambiental, en la gravedad va por el no saber qué es lo que viene. En ese sentido, Jessy, eso, bueno, creo que estamos de acuerdo en que sigo sin entender qué sucedió o hay un conflicto de intereses muy fuerte y que el gobierno no puede disimular. Pero en ese sentido, Jessy, este acuerdo, ¿no? Uno imagina que no parte de la locura y la búsqueda de destrucción del gobierno, sino de una dependencia, una economía monitoreada, una falta de concientización medioambiental. ¿Qué lectura haces? ¿Cómo nace esto y por qué ahora con China y por medio de los porcinos? Bueno, es fundamental el por qué, ¿no? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué ahora? Tiene que ver con que en el 2000 el consumo de carne porcina en China es tremendo, tremendo. Es el país asiático y en el mundo que mayor cantidad de carne porcina y de cerdo consume. El tema es que la producción que venían desarrollando en la propia China generó un brote de gripe porcina africana, que es una de las pandemias también que existen por la cría industrial de animales, que obligó al propio país asiático a tener que prender fuego y quemar vivo a 300 millones de cerdos que estaba brotando la peste a morir ahí en China. Eso generó que haya dos países que empezaran a producir para China, España y Alemania. Pero igual le quedó corto, digamos, para poder abastecer al conjunto de una población que es enorme y que viene en aumento el consumo de carne porcina. Y Argentina, no solamente que es un país en el que la orientación en el método de extracción viene de 1996 con lo que es la producción de soja, de maíz transgénico, que es la base alimentaria de estos animales, claro, sino que además es más económico producir esa carne acá. El valor de China aproximadamente es de $2 por kilo y acá es de 70 centavos, que era un poco el cálculo que sacábamos el año pasado. Habría que ver ahora cómo se actualiza. Ajá. Es decir, Argentina es barata y amigable en términos de poder engordar, no solamente engordar los cerdos, sino además producirlos ya en nuestro país. Una serie de condicionamientos además de entrega, de saqueo, que son tremendos, digamos, ¿no? Porque no es que se va a producir de manera sostenible con la naturaleza. Son producciones a gran escala industrial, estamos hablando de 25 granjas, de 12.000 cerdas por granja, 300.000 chanchas, es decir, y con los efectos colaterales ambientales que genera. Pero el por qué es por esto. O sea, está exportando el riesgo pandémico a otros países, China, porque no puede seguir produciéndolos en sus países. Ya tenemos efectos colaterales tremendos en España, donde hay movilizaciones de las poblaciones en contra de lo que viene generando la industrialización animal y los cerdos ahí, y actualmente ha sido noticia hace 2 semanas que en Alemania y en España ha empezado un nuevo brote también de gripe porcina africana a causa de la industrialización en estas granjas que están produciendo estos dos países. Es decir, no es un rumor, no es una locura del ambientalismo bobo, falopa, como dicen muchas veces los lobistas del gobierno que nos oponemos a este acuerdo. O sea, en la experiencia material es potencial pandémico tremendo lo que quieren hacer en nuestro país. Y hay experiencias como la mexicana en Yucatán. Hay un documental muy bueno que hizo el periodista Patricio Laisey, que recomiendo que lo vean, que muestra justamente los efectos tremendos de la desaparición de pueblos por la cría de estos animales a gran escala. Entonces, estoy hablando en términos de salud, ¿no? Imagínatelo cuando nos metamos a hablar en términos ambientales. Nada más, Jessy, primero es este repaso que nos permiten los invitados e invitadas en este informe, en esta materia, nos da un conocimiento, una información que sé que se va a extrapolar, lo decíamos en la entrevista anterior, a birras, a cenas, digo, estos lugares donde uno intercambia sin ser experto en la materia, como hablo por mí, ¿no? Sin ser un conocedor de la materia y buscando aprender. En ese sentido, estamos obviamente más tocados que lo habitual cuando escuchamos riesgo sanitario, porque, bueno, para salir a la calle tenemos que ponernos un cacho de lana en la cara, digo, bien que sea así, ¿no? Bañarnos en alcohol en gel, digo, estamos con cuidados sanitarios porque hay un virus mortal que está matando gente en todo el mundo, así de crudo. En ese sentido, yo pensaba, ¿no? El debate que sale te debe pasar a vos también, supongo, a mí me pasa con mis amigos, el tema de, en este país con un modelo
tan ligado al agro, generar divisas o tan poco diversificado en la producción, generar divisas sin perjudiciar al medio ambiente va a ser muy difícil. No digo que no haya que hacerlo, pero va a ser muy complicado, y en este contexto donde la economía está hace años y ahora mucho más asfixiada, va a ser aún peor. En ese sentido, ¿qué lectura hacen de la matriz económica del asunto? Digo, sin minimizar el impacto medioambiental, que es lo que más nos va a hacer padecer si esto se desbanda. ¿Qué lectura hacen de la matriz económica, la diversificación? ¿Qué balance hacen de ello? Mira, la realidad concreta es que hace 150 años, 200 años, es que nuestro país sigue siendo una semicolonia exportadora de materias primas, sí, teniendo la posibilidad de poder ser un país industrializado y poder ser una potencia económica, digamos, ¿no? Lo hemos sido en diferentes momentos coyunturales a lo largo de nuestra historia, por momentos, ¿no? Cuando se industrializó un poquito el país, cuando se sustituyó las importaciones, pero nosotros y la Argentina y la base económica es eminentemente exportadora de materias primas, ni siquiera con plusvalor, ni siquiera con un tipo de producción. Es decir, se basa en lo que es el agronegocio, el monocultivo de la soja, la megaminería a cielo abierto, el fracking y vaca muerta como el gran modelo de captura de divisas o la gran promesa para capturar divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que no solamente digo yo, sino que lo dicen también científicos, especialistas en la materia, es que este modelo, lejos de haber traído un tipo de progreso y desarrollo, lo que nos ha generado es mayor sometimiento, mayor subordinación y mayores niveles de pobreza y contaminación a lo largo y ancho de toda la Argentina. Porque si hay algún ejemplo de que con este modelo se puede generar fuentes de trabajo, se puede generar desarrollo, progreso a las economías regionales, familiares, yo estaría abierta a discutirlo. El tema es que la experiencia histórica, o por lo menos desde el ingreso de este modelo hasta esta parte, lo que ha generado son mapas de pobreza tremendo. Siempre hay un lobby, ¿no? Cada vez que llegan estos grandes proyectos que dicen que van a traer mayor dinero para poder tener mejores hospitales, mejores escuelas, para poder tener mayor progreso para una población, lo que termina pasando es todo lo contrario. Es más, el mapa extractivo coincide con el mapa de la pobreza y la miseria en nuestro país. Entonces, nosotros por eso le decimos que basta de falsas soluciones, basta de mentirle a la población diciendo que con estos megaproyectos se va a solucionar la cuestión económica, cuando evidentemente tenemos que no se pueden seguir rifando nuestros territorios al servicio de capturar dólares para seguir pagando además megas estafas, porque la desesperación por capturar dólares está en el servicio de pagar la deuda que contrajo el gobierno anterior, pero que fue usada para fugar capitales, es decir, que ni siquiera fue que se invirtió en la Argentina. Entonces nos hacen parte de una gran estafa en donde seguimos pagando, no solamente con la naturaleza, sino que pagamos también con nuestro trabajo, porque hay una combinación en torno a estos megaproyectos para capturar dólares para pagar, ya sea FMI, Club de París, o algún organismo internacional. Y se paga de estas dos maneras, con el extractivismo y estos grandes proyectos que tiene hoy nuevamente en la boca de todo el acuerdo porcino, pero que lo podemos también socializar en torno a lo que intentan hacer con las petroleras en nuestra costa argentina, con las petroleras offshore, y con el trabajo de la gente. Entonces, no hay esa dicotomía, porque no traen progreso. No hay ningún ejemplo en la historia que puedan dar fehacientemente que ha traído desarrollo y progreso ni la mega minería, ni estos megas acuerdos industriales que históricamente están mostrando España, Alemania, México, China, que generan un problema enorme para la salud y que evidentemente sí tenemos que discutir, pero no en puertas cerradas, la clase política argentina nada más que modelo productivo. Yo creo que se tiene que abrir el debate en torno a qué modelo de producción necesitamos en la Argentina para producir qué, para importar qué, para exportar, para saber qué comemos. Es decir, no se define nada, no tenemos la capacidad de las comunidades para decidir absolutamente nada de lo que hacen, ni a nuestra alimentación, ni a nuestra producción en el país. Lo siguen definiendo entre cuatro paredes, violando todas las leyes. Por nosotros nos ampara la Ley General de Ambiente para poder decidir sobre estos proyectos, nos ampara el Acuerdo Escazú, nos ampara el artículo 41 de la Constitución, nos ampara la Ley Yolanda, la Ley de Ambiente, y nada de esto se cumple. Y Jessy, en ese sentido,
se comprende mucho. Me retrotraigo un segundo porque mencionaste el factor, en este caso deuda, Fondo Monetario Internacional. Digo, es importante traerlo a colación porque yo creo que afortunadamente hace tiempo que disminuyó esta postura, pero muchos hemos pecado de decir, bueno, medio ambiente por un lado, economía por el otro. Son dos cosas que nunca se colisionan cuando constantemente están en conflicto y problematizándose. Y es importante entender que justamente nuestro país es dependiente de divisas, digo, por una cuestión del aparato productivo, la creación de puestos de empleo, hay una cuestión interna, pero me animo a decir que la preocupación principal, o una de las preocupaciones principales, es el pago de la deuda, porque, que ha contraído el gobierno de Mauricio Macri, con complicidad del Poder Legislativo, también eso hay que mencionarlo, digo, no fue algo unipartidario, sino que tuvo el auspicio de diferentes fósiles del PJ, esto lo digo yo a título personal, ¿no? Pero aquí lo hemos criticado muy fuertemente. Digo, en ese sentido es importante traer eso porque no sabemos si es más complicado diversificar el aparato productivo nacional o encontrar empatía en el FMI. Ahí tenemos dos torneos muy difíciles de ganar. Pero en ese sentido, Jessy, consultarte respecto a lo que, mejor dicho, reafirmar o repreguntarte sobre esto que mencionabas de la apertura del tema. Digo, no, supongo que sí, que va a haber una forma de ingresarlo en la arena legislativa. Supongo que esto tiene que ser tratado total o parcialmente en una audiencia pública, que se hizo en otros términos, como por ejemplo el Canal Magdalena, con buenos resultados para el gobierno en ese punto. Digo, no hay un antecedente por el cual el gobierno tendría que oponerse. ¿Lo ves viable, por ejemplo, una audiencia pública o crees que esa oportunidad está perdida? Mira, la realidad concreta es que en materia socioambiental, y te lo digo porque yo estuve en Córdoba 4 años bloqueando la planta de Monsanto, donde el estudio de impacto ambiental no estaba y ya habían habilitado para que, por ejemplo, se construya. Nosotros lo que estábamos exigiendo en ese momento al poder era una consulta popular para que Malvinas Argentina, la población de 15.000 habitantes, decida si quería o no que la máxima planta de América Latina procesadora de semillas se instale. ¿Vos sabés que en 4 años jamás nos dieron una consulta popular vinculante? Antes de que la población decida si se instala o no Monsanto, prefirieron armar los bolsos e irse, digamos, ¿no? O sea, y yo creo que hubo una excepción que se abrió ahora con las petroleras offshore que nos dieron una audiencia, pero es una cosa rara, porque por lo general, a medida que más se avanza con el extractivismo, lo que acompaña es la antidemocracia. Esto es el cierre de la participación ciudadana, es el cierre de la información, es el ocultamiento, porque es tan grande el chanchullo, tan grande. Es tan grande lo que está por detrás, que socializarlo, contarlo, informarlo, dejar que las comunidades pregunten, se informen, implica claramente un rotundo no. Entonces nosotros no solamente que estamos exigiendo hoy, primera información, porque te digo la verdad, nos enteramos de esto por un artículo de Di Natale en Cronista. En la página del Cronista. Cancillería salió a decir que no era verdad, pero lo dijo cuál es la verdad, digamos. Y no hay más información al respecto, más que la del propio periodista diciendo ratifico mi artículo. Después lo cambiaron, la propia edición del Cronista lo cambió, pero después de la... Sí, la respuesta de Cancillería fue, esto no es verdad, pero nos quedamos esperando el comunicado. Yo me quedé esperando el comunicado y fue raro, digo, sin sarcasmo, fue extraño esa respuesta. Y tiene que ver con la presión popular, ¿no? Tiene que ver con lo que ha generado esto a nivel, porque digo, el arco científico, de profesionales, campesinos, pueblos originarios, se ha unido todo, un arco de unidad tremendo para decir no al acuerdo porcino, que fue un poco por lo cual tuvieron que dar marcha atrás el año pasado, o por lo menos decir que no lo iban a hacer llevar adelante, y ahora nuevamente, en medio de un año electoral además, donde el gobierno está mal, con internas, muy débil, no tiene mucho para mostrar, comerse otra vez movilizaciones y volver a poner el tema en debate lo complica políticamente muchísimo. Entonces, lo de Cancillería para mí es una vergüenza, porque aparte se cuela que es un problema interministerial, es decir, que Cancillería dice eso, pero después Agricultura, Producción y Ambiente no dicen absolutamente nada, o dar a entender que estarían en contra. Es decir, no puede ser que el Estado, supuestamente los principales representantes, a quienes nosotros le pagamos su salario para que administren las leyes, no tengan la capacidad para informar lo que realmente están haciendo. Que lo hacen básicamente porque si lo dijeran no lo votaría nadie y porque estarían cuestionados sus privilegios como funcionarios políticos, ¿no? Porque la verdad que vos pensás que venimos de un año, nos tuvieron 14 provincias incendiadas,
por el agronegocio y por el negocio inmobiliario, sumado a la pelea contra la mega minería en Chubut, sumado a la pelea contra el intento de hacerse de la conguija en Andalgalá. A eso le tenés que sumar también la pelea estando en Jujuy contra la mega minería de litio. A eso le tenemos que sumar la pelea contra las represas en la Patagonia, el triunfo de las salmonelas. Digo, hay una serie de... Se han expandido los conflictos socioambientales de norte a sur, de este a oeste, y hay una realidad que acorralamos al poder político porque cada vez toma más masividad, porque no es un tema de un sector de la población, sino que lo toma la juventud, las comunidades, los más grandes. Es decir, está en juego el agua, está en juego los territorios. Hoy el agua la tomamos con sabor, con color y con olor. O sea, todo lo que nos enseñaron en la primaria que no tiene el agua, la tiene. Sí, sí, sí. O sea, está cuestionado cuestiones básicas, vitales, ¿no? Hasta el mar argentino, Mar del Plata y la plataforma. Es decir, sí, vienen por todo. Hay una adicción petrodependiente, extractivista muy fuerte, y a la vez una ola de defensa de los bienes comunes, porque hay un solo planeta, hay una conciencia ambiental creciendo que obliga a ponerles un... Pero, digo, información, básico. Sí. Informen qué es lo que están haciendo. Discutamos después el método para decidir. Por eso lo que exigimos no solamente es tener información genuina, sino después que se puedan abrir los canales de participación de manera igualitaria para poder debatir en las universidades, en los lugares de trabajo, en los medios de comunicación, qué implica esto, y que no solamente salgan los técnicos del gobierno o de China a decir el progreso que van a traer cuando estamos viendo a España y Alemania desesperados con la peste porcina africana que la tienen en sus propios países. Se comprende. Jessy, que es Jessy Gentile. Estamos viendo a la coordinadora de la red ecosocialista y miembro de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Jessy, de nuevo, este es un bloque atípico en el programa, un poquito más extenso que lo normal, pero queríamos inviscuirnos totalmente en esta temática, en el acuerdo porcino con China, aprendiendo. No es periodismo esto, sino que es aprender y tener un testimonio que nos sirva a completar nuestra forma de ver el asunto. Jessy, la verdad que te contactamos súper tarde ayer, te recopaste. Permitime agradecerte a vos, a compañeros, compañeras de la red ecosocialista y de Basta de Falsas Soluciones. Un placer, y sé que no será la última, sino que la primera de muchas. A disposición, mil gracias a ustedes por difundir, por ponerse al servicio de darle mayor luz a esta temática. Lo tiene que saber todo el mundo, es nuestro derecho a la información, nuestro derecho a poder decidir, y estamos convencidos de que está planteado ganar nuevamente esta batalla, así que seguramente hoy en la Asamblea Plurinacional que tengamos a la tarde con la coordinadora, definamos próximas acciones de calle para ponerle un basta, claro, al extractivismo y a este nuevo acuerdo. Estaremos atentos, Jessy, estaremos atentos a eso y a las próximas notas, intercambios. Un gran abrazo, buena semana y un placer esta charla. Gracias, chicos, nos vemos, un abrazo grande. Abrazo grande, Jessy Gentile, coordinadora de la red ecosocialista, miembro de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, acá en Todas las Tormentas Juntas, acá en Cítrica Radio. Nos hemos pasado de las 2 de la tarde, así que hago una oración de cierre y estamos. Hemos tenido un bloque diferente, un bloque extra large. Hemos tenido primero a Eduardo Crespo, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Universidad Nacional de Moreno, con una mirada sumamente... por fuera de lo que venimos escuchando sobre el acuerdo porcino con China, una voz que comenzó a difundirse en las redes sociales en torno a divisas, historia, diversificación productiva y qué se hace una vez que nos oponemos o nos inviscuimos en las propias contradicciones de las críticas al sistema productivo argentino. La verdad que fue tremendamente interesante, como lo fue el intercambio, la nota con Jessy Gentile, la veían ahí, red ecosocialista, ella coordina, la coordinadora Basta de Falsas Soluciones la tiene como integrante, como miembro, un bloque diferente para escuchar las dos campanas en torno al acuerdo porcino con China. Y yo, de vuelta, en un rol de aprendizaje, esto no fue periodismo, yo hoy aprendí con dos personas que nos han dado todo para entender. Las conclusiones van por cuenta de ustedes, van por cuenta de quien está del otro lado.